tratamientos de aguas con procesos fotocatalíticos, remediación de aguas residuales utilizando microalgas. El tema que nos tratará a continuación es desinfección fotocatalítica del agua mediante una planta piloto basada en películas delgadas de TiO2. Adelante, profesor. Buenas tardes. Bueno, esta vez les voy a comentar algo que habíamos hecho hace muchos años. Bueno, no hace muchos años, en realidad hace un año. Eso lo hicimos en España. Es un trabajo que se realizó para descontaminar aguas residuales. Pero el tema era básicamente encontrar un mecanismo para que la fotocatálisis trabaje directamente en la eliminación de bacterias. Ahora, acá nos hemos concentrado para eliminar bacterias, porque han hecho muchos trabajos con fotocatálisis para, de repente, remediar el tema de compuestos orgánicos, ¿no? Pero ese no es nuestro fin en este instante. Lo que queríamos era fabricar algo que sea sencillo, simple y que pudiera eliminar bacterias. Esa era la idea de este trabajo. Bueno, entonces nuestro primer objetivo era hacer esto, tratar de eliminar las bacterias del agua residual. Para eso teníamos dos tipos de aguas, un agua residual de pozo y un agua residual urbana, ¿no? Entonces lo que teníamos nosotros que eliminar básicamente eran tres bacterias importantes. Una era la Escherichia coli, que es muy conocida, es una bacteria que está en todo lado, ¿no? La intestinal enterococcus y Clostridium perfringens. Esta última es algo que no se ha hecho muchos estudios sobre eliminación de Clostridium perfringens, sobre todo con el tema de fotocatálisis. Bueno, la idea era obtener un soporte y caracterizar sobre ese soporte el óxido de titanio, pero había que darle forma de anatasa, ¿no? Ese era el otro reto, porque el óxido de titanio, si bien tiene tres estructuras alotrópicas, perdón. Una es la broquita, el otro es la anatasa y el otro es el rutilo, ¿no? Entonces, la forma más fotocatalítica es la anatasa. En realidad existe ya un fotocatalizador llamado P25, que es una mezcla entre rutilo y anatasa. Tiene un porcentaje, y esa sinergia hace que sea muy, muy, muy fotocatalítico. Luego vamos a estudiar ese efecto fotocatalítico, ¿no? A una longitud de onda en la que funciona este fotocatalizador, que es 365 nanómetros. La idea era hacerlo con energía solar, pero nosotros hemos trabajado con un simulador solar. Bueno, el tema la idea era trabajar sobre la fotocatálisis, pero para que más o menos se entienda qué es la fotocatálisis. Básicamente, acá tengo algo para explicar, para refrescar un poco la teoría, ¿no? Todos los semiconductores tienen siempre dos bandas, una banda de valencia y una de conducción, ¿no? Entonces, por eso son semiconductores, ¿no? Estas bandas de conducción y esta de valencia en los conductores están tan cerca que no hay conductividad. La razón por la que un semiconductor no tiene eso es porque la banda de valencia y la banda de conducción tienen esta separación. Bueno, cuando cae un fotón de alta energía sobre la banda de valencia, entonces se genera una excitación en un electrón, y ese electrón salta de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿no? Entonces, esa excitación deja un hueco. Este hueco tiene que ser inmediatamente ocupado por una especie similar. Esa especie similar la va a proporcionar el entorno, ¿no? Entonces, en el entorno está lo que tú quieres eliminar. En este caso se trata puede ser una bacteria, puede ser un compuesto orgánico. Básicamente lo reducimos a un compuesto orgánico. Si es un compuesto orgánico, entonces las paredes de una bacteria son compuestos orgánicos, están hechos de proteínas. Las proteínas son moléculas enormes. Como tienen tremendos tamaños, entonces empiezan a romperse por los enlaces muy fácilmente. Al tú lesionar una pared proteica de una bacteria, ya la confinas a su muerte. Esa es la idea. Entonces, basándonos en ese criterio, es que empezamos a trabajar hacer lo que queríamos, ¿no? Y este fue nuestro plan de trabajo. Lo que queríamos hacer era hacer primero la síntesis y la impregnación en este caso buscamos un sustrato, buscamos dos sustratos, uno polimérico y uno de vidrio,
Trabajamos en los dos. Hicimos el depósito de titanio sobre una membrana de plástico, de polímero, en este caso poliestireno, y depositamos allí el titanio. Y luego empezamos a hacer pruebas con esto, pero no me convencía mucho el polímero, para serles honestos. Si bien funciona, pero tiene un pequeño problema. Claro, hace la fotocatálisis, pero también el polímero, el sustrato, también se degrada. Entonces había que buscar algo que no se degrade, pues. Y lo más inerte, vidrio. Si tú le pones titanio al vidrio, el titanio va a hacer su efecto fotocatalítico y lo va a hacer, pero no se va a comer al sustrato. En cambio, con el polímero sí hay la gran posibilidad de que se coma el polímero, que es una molécula también grande y puede partirla, ¿no? Entonces ese era el detalle. Por eso que yo elegí el vidrio. Allí le hice un depósito de una película delgada y le di a esa película delgada de titanio la estructura de Anatasa. Esa fue la misión. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a caracterizar. Había que defender esto, ¿no? Entonces empezamos a hacer un proceso de caracterización a este titanio. Lo que hicimos, le hicimos difracción de rayos X, ¿no? Le determinamos también el área superficial, cuánta área superficial podría tener ese óxido de titanio sobre el vidrio, ¿no? Le hicimos microscopía de barrido, SEM, microscopía electrónica, para ver si existe eso allí realmente, ¿no? Y si está allí, había que identificarlo. Entonces, la microscopía de barrido electrónica también trae una técnica que se llama EDS, que es microanálisis, ¿no? Entonces, ese microanálisis lo que te permite es de identificar si hay esos compuestos en el vidrio, ¿no? Lo que nosotros buscamos que aparezca titanio. Y por último queríamos ver si esas estructuras pequeñitas se podían observar, entonces lo hicimos con un TEM, ¿no? Entonces con todo eso trabajamos lo que es la caracterización de titanio. Por otro lado, hemos hecho la eficiencia fotocatalítica. La eficiencia fotocatalítica la tienes que hacer primero construyendo un reactor. Entonces ahí viene la otra parte, ¿no? Empezamos a diseñar nuestro reactorcito, y ya más adelante lo vamos a ver, y al que le depositamos el titanio sobre el vidrio, y luego empezamos a trabajar con nuestras dos aguas, el agua subterránea y el agua residual urbana. Para ambos casos tenemos el proceso de fotocatálisis, pero hacíamos ensayos con aguas que tenían estos compuestos. Ahora, estos microorganismos. Estos microorganismos eran muy característicos del agua residual urbana, más que la de pozo. Bueno, entonces trabajamos en este punto. Aquí está el comparador. Este es el óxido de titanio P25, el que les había hablado. Esta es la línea base, ¿no? Esta es una mezcla de rutilo y titanio. Tiene más o menos el 30% de rutilo y el 70% de anatasa. Y esa sinergia hace que esto sea muy efectivo, ¿no? Eso es muy conocido por muchos. Bueno, acá está el difractograma de este P25. Bueno, este es un difractograma que lo que muestra son los picos de anatasa en color azul y de rutilo en color rojo, ¿no? Entonces, eso es solamente para estar muy claros que esto era un P25. Bueno, empezamos la síntesis, ¿no? Lo que hicimos primero fue conseguir un tubo de vidrio al que nosotros, bueno, en realidad ya venía de fábrica y eso fue lo interesante, ya venía ya con una cierta rugosidad. Entonces, aprovechando esa rugosidad, dijimos, acá se le puede depositar titanio. Y eso va a ser muy fácil, porque eso es un sustrato que está elaborado. Y por anclaje mecánico, simplemente debe adherirse el titanio, nada más. Entonces empezamos a hacer una técnica para poder hacer esto. Y la hicimos con sol gel. Hicimos un sol gel de isopropósito de titanio, ¿no? Al cual, a partir de ese sol gel, utilizamos esta técnica que se llama deep coating, en la cual nosotros sumergíamos el tubo, ¿no? Hicimos todo este proceso, luego sacábamos el tubo y la velocidad de salida también marcaba el grosor de la película que tú querías depositar. Entonces, repitiendo este proceso 3 veces, ¿no? Tenías ya una película depositada sobre el tubo de vidrio. Esto lo sometíamos a temperatura, ¿no? Por 350 grados por 5 horas, y lo que obtenías al final era supuestamente óxido de titanio, pero con estructura de anatasa. Este es el tubo ya terminado con el depósito. Es un tubo pequeñito, esto mide 200 milímetros. Y empezamos la caracterización. Entonces mandamos una muestra de este vidrio, ¿no? A difracción de rayos X. Y lo que obtuvimos fue los picos característicos de la anatasa. Entonces acá está nuestro vidrio. Estos son los picos característicos de la anatasa.
¿Se acuerdan del P25? En el P25 teníamos ya estos picos, ¿no? Entonces los comparamos acá y efectivamente coinciden, ¿no? Entonces ya tenemos ya anatasa depositada sobre el vidrio. Ya esa parte está comprobada. Ahora queríamos saber si eso tenía área superficial. Es importante que haya esa área superficial para saber cuánto puedes también ser deficiente, ¿no? Eso marca la eficiencia en este proceso. Y lo que teníamos era 95 metros cuadrados por gramo, ¿no? Después de someter a un microBET la muestra de vidrio con titanio depositado. Bueno, entonces había que todavía ver si esto era cierto. Para esto lo que hicimos fue un SEM, ¿no? Y acá se ve las partículas de titanio, ahí, ¿no? Le hicimos un EDS para saber si eso era titanio, y acá aparece el compuesto, perdón, el átomo de titanio. Hay oxígeno, lo que indica que esto puede ser óxido de titanio, ¿no? Bastante posible, pero esta película ya tenía un trabajo previo, ¿no? Entonces, por eso que aparecen también algunas cosas aquí. Aparece la presencia de calcio, eso puede ser la presencia de carbonato de calcio por el trabajo que se le hizo a la película, ¿no? Bueno, sometimos un poco de la muestra a TEM, y acá se ven algunas estructuras pequeñísimas, ¿no? Esto mismo le hicimos difracción de rayos X otra vez, y sí, esto es titanio, eso está comprobado allí. Luego empezamos a hacer la construcción de nuestro reactor. Este es nuestro reactor. Acá está el tubo que habíamos depositado con titanio. Este es un tubo de mayor diámetro. Introducimos este tubo pequeño dentro de este otro, y entre pared y pared hay una chaqueta por donde va a circular el agua, ¿no? El agua con bacterias va a ingresar por acá y saldrá por este lado. Este sistema lo colocamos en un SANTES. Este es un simulador solar. La ventaja de esto es que tiene una potencia de radiación ultravioleta que va más o menos de 75 vatios por metro cuadrado, ¿no? Entonces se hacen las pruebas aquí. Este es el esquema más o menos que se tiene de trabajo. Se tiene acá el agitador magnético con el sistema de agitación, ¿no? Acá se pone el agua con las bacterias, una bomba. Esta bomba lo que hace es impulsar el agua al sistema. Acá está la lámpara, que irradia en la longitud de onda de 365 nanómetros, ¿no? y vuelve al tanque inicial. Entonces, este proceso ocurre por 50 minutos, que es cuando empezamos a tener los resultados. Muy bien. Esto también lo queríamos hacer más grande. Esto fue ya esta parte fue la inicial, y luego queríamos el salto más grande, hacerlo más grande, ¿no? Entonces, hicimos un reactor más grande que probamos, pero ya con energía solar directamente, ¿no? Porque los primeros resultados que tuvimos estaban bastante buenos, ¿no? Pero el problema la limitante era, ¿cómo hago para depositar el titanio en un tubo de 1,50 m? 1,50 m ya son cosas mayores, ¿no? Entonces ya el deep coating es más complicado, ya no se puede hacer deep coating. Hay otra técnica para poder hacer el depósito del titanio sobre el tubo. Lo que obtuvimos fue, bueno, dijimos, necesitamos cocinar este tubo. Entonces, para cocinar ese tubo nos tenemos que hacer un horno. Bueno, nos construimos un horno. Agarramos y hicimos un horno que se compran las piezas acá en Pachitea, y lo montamos y ya teníamos nuestro hornito. Ahí metíamos nuestro tubo de 1,50 m, lo cocinábamos por 5 horas y ya teníamos nuestro sistema de fotocatálisis, ¿no? Entonces ahora a experimentar. Pero eso ya fue una prospección mayor, que tenemos otros resultados. Primero les voy a mostrar lo de la pequeña. Luego había que probar la eficiencia fotocatalítica aquí. Entonces empezamos a trabajar con este SANTES, ¿no? Aquí hicimos el trabajo. Acá está la descripción de todo el sistema. Este es el pequeño reactor que teníamos. No es muy grande, son 200 milímetros, ¿no? Y la capacidad, el caudal que manteníamos era 100 centímetros por minuto. Un caudal no es muy grande. Y estas son las aguas que utilizamos. Este es el agua de pozo y este es el agua residual. Si se fijan aquí está la cantidad de los microorganismos que queríamos eliminar, ¿no? Ahí está la Escherichia coli, la Intestinal enterococcus y el Clostridium perfringens, en cantidades bastante grandes como tiene un agua residual. La idea, vuelvo a recalcar, era eliminar eso de esta agua y luego hacer un tratamiento previo después para sacar las cosas como metales pesados, de repente, y otras cosas orgánicas que seguro van a estar ahí. Pero
que es retirar esas bacterias tenía que ser en un costo barato, un costo en el cual la fotocatálisis nos da bastantes ventajas en ese sentido. El objetivo era eliminar esas bacterias, ¿no? Entonces, hicimos el trabajo, empezamos a hacer la recirculación y aquí tenemos la respuesta. Primero nuestra línea base, ¿no? Acá, a ver, ¿qué pasa con las bacterias solo con el agua y en oscuridad? ¿No? Se mantiene todo normal, lo que se esperaba. Luego, estas bacterias, como van a pasar por una bomba, ¿no? Entonces, la bomba es de aspas, y esta bomba seguro que va a empezar a hacer problemas con las bacterias. Es posible que la misma bomba empiece a matar. A ver, sí, hay una mortandad, se ve allí, ¿no? Después, hicimos solamente con luz. Había que ver la luz más el efecto de la bomba. Y efectivamente, también hay una mortandad solamente con la luz. Ya SODIS lo había trabajado. SODIS ya hace ese trabajo solamente poniendo luz, elimina las bacterias. Luz con agua, la luz solar elimina las bacterias. Pero agregándole el efecto de la bomba, también es mayor, ¿no? Luego empezamos a poner nuestro TiO2 sobre el tubo de titanio. E hicimos ese experimento y efectivamente la caída es abrupta, ¿no? En 50 minutos tenía 0. Acá estábamos trabajando, en este caso, con E. coli. La E. coli en 50 minutos desaparece. Eso es un éxito. Luego, al tubo de vidrio que les había mostrado, le pusimos la membrana de plástico con titanio para ver qué ocurría. Y también tenemos el mismo efecto, ¿no? Ahora, comparamos este método, todo esto que hemos hecho, con el de GUSA P25, que es el estándar comercial, para ver qué tan lejos estábamos o qué tan cerca. Y aquí está, ¿no? Este es con P25. Si se dan cuenta, estamos casi trabajando igual que el P25. Entonces ya tenemos el reactor que puede eliminar bacterias, pues en este caso E. coli, en 50 minutos, y solamente con una peliculita de titanio, ¿no? Esa es la idea. Ahora trabajemos con las otras bacterias, ¿no? Nos falta todavía el otro reto. Había que eliminar a la Escherichia coli. Teníamos agua residual con Escherichia coli salvaje, había un montón, ¿no? Entonces, de esta, en su estado de control, acá, con el efecto fotocatalítico, se elimina. Luego tenemos el Clostridium. El Clostridium, fíjense, son los triangulitos, igual, están en su línea base inicial y luego que empiezan a hacer el descenso. Acá el Clostridium, acá está, Clostridium total, de aquí, si no me equivoco, ¿eh? Luego también con la intestinal en la enterocosis, también pasa lo mismo, las estrellitas. Iniciar el control y empieza acá el descenso con el efecto foto. En 80 minutos ya no tenemos ese tipo de bacteria. Ya estamos ya empezando a eliminar ya 3 familias, ¿no? de bacterias. Entonces, el sistema funciona, es un éxito, es de bajo coste, ¿no? Ahora, había un problema. Cuando tú trabajas con eso varias veces, tienes el otro problema que te va a atacar desde el agua, la dureza. Entonces, lo que ocurre, empieza a depositarse carbonato de calcio sobre el vidrio. Si se deposita carbonato de calcio sobre una superficie que necesita alimentarse por energía solar, estás perdido, porque se te va el efecto fotocatalítico. Pero había que ver en cuánto tiempo eso pasaba, ¿no? Entonces, hicimos esta prueba, ¿no? Para saber cuánto tiempo va a durar este sistema antes de que colapse, ¿no? Después de 400 horas ya de trabajo continuo teníamos un pequeño descenso en la eficiencia. Entonces, sacamos esa muestra, agarramos el tubo, lo rompimos, lo metimos a ver qué pasaba con el SEM. Encontramos acá unas estructuras enormes que aparentemente eran de carbonato de calcio. Le hicimos EDS y efectivamente teníamos la presencia de carbonato de calcio. Este pico de carbón, obviamente, son los cadáveres de las bacterias, ¿no? Aportan el carbón. Entonces, esto había que eliminarlo de alguna manera. Y tenía que ser una forma barata también. Si es carbonato de calcio, puedes usar, claro, ácido acético. Pero si tú estás en una zona altoandina, ¿qué puedes usar? Limón. Usar limón y con limón se elimina todo el carbonato de calcio, ¿no? Entonces, hicimos ese trabajo y sí, con limón funciona. También nos funcionó con piña. Eso fue bastante interesante porque pensamos que no iba a funcionar. Y el vinagre, que, bueno, en España hay cantidad de vinagres, así que con vinagre también daba el mismo resultado. Entonces, al final, nuestra conclusión fue, efectivamente, el sistema funciona,
¿no? Si se llena de carbonato, pues nosotros podemos eliminar ese carbonato con agua, usando limón, usando el vinagre o usando piña. Son sistemas baratos para poder hacer que eso vuelva a funcionar. O sea, el costo sigue siendo barato, ¿no? Entonces, la idea es que eliminas tres familias de bacterias complejas, complicadas, y simplemente con fotocatálisis, ¿no? Entonces, esa es la idea de este trabajo. Y es barato sobre todo, ¿no? Gracias, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta. Muy bien, gracias.